Satnam, bienvenidos a un episodio más de Meditando con. Yo soy Keina y hoy tengo el gusto y el honor de entrevistar al director de Yoga La Fontaine, doctor en estudios de religiones en la Universidad de Helsinki, historiador y politólogo de la Universidad Gabriela Mistral, espero haberlo dicho correctamente, formador de profesores y mentor de nivel 1 y nivel 2 en el programa de Kundalini Yoga del Kundalini Research Institute, lector de astrología, sanador meditativo y director del Meditative Healing Program. Es un maestro, escritor y guía espiritual que combina las habilidades de un erudito con las experiencias curativas que inducen el yoga y la meditación. Posee una comprensión única de la metafísica y la biomecánica de un ser humano, y comparte sus conocimientos y aprendizajes constantes a través de sus cursos en línea transformacionales, así como a través del entrenamiento de Kundalini Yoga y el programa de sanación meditativa. Desde 2021 vive con su familia en Las Palmas y puedes conocerlo en persona en sus clases magistrales, talleres, formaciones o en sesiones one-to-one de sanación meditativa o lectura astrológica. Bienvenido, Jivan Mukta. Hola, muchas gracias por la presentación. Wow, me siento honrado por estar aquí contigo y compartir un momento hablando sobre temas que son tan importantes para, bueno, para nosotros, para los practicantes del yoga, para los meditadores, para todos aquellos que estén buscando conocerse y encontrar equilibrio en la vida. Yo creo que esta instancia es muy inspiradora para eso. Muchas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación y por el tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Ahora, cuando aparece en tu vida, puede ser por algunas circunstancias o no. ¿Cómo apareció el yoga en la vida de Jivan Mukta? Oh, qué buena pregunta. Es una buena pregunta porque de hecho me conecta con episodios recientes. Recientemente mi papá dejó su cuerpo a finales de agosto y, y me acordaba que de hecho la primera clase de yoga que tuve fue porque mi papá me matriculó en una escuela de yoga. Él quería ir porque él quería aprender. Él tenía su maestro, era sanador, con el cual se encontraba regularmente, y esta persona le había recomendado a él que el yoga le iba a servir a su vida, la vida de mi papá. Y yo estaba buscando hace mucho tiempo, pero no daba con nada. Entonces mi papá me dice, bueno, me inscribí y lo inscribí a usted, me dijo. Así que vamos a ir a una clase de yoga. Y eso fue, no sé, a comienzos del 2000, más o menos. Y desde ahí que fui a la clase, bueno, mi papá no fue, nunca fue, de hecho. Y seguí yendo solo, y de verdad que desde el comienzo me sentí que esto era mi camino, que esto era para lo cual yo había venido a este mundo. Fue un impacto muy profundo, la verdad. Fue un momento de encuentro conmigo mismo, de reconocerme en un sentido físico, un sentido emocional, un sentido mental, que no había podido mirarme de esa manera antes. Y el yoga me dio ese prisma. Entonces me enganché al tiro de inmediato. Eso fue Santiago. Wow, hace algunos años atrás, entonces. Eso fue el 2000, 2001, sí, más o menos. Y a partir de ese momento no dejaste nunca de practicar. Eh, la verdad es que no. La verdad es que no. Bueno, pueden haber a veces días en los cuales uno tenga mucha presión, entonces la práctica se relaja un poco. No es una cosa que va en contra del proceso, pero a veces es necesario relajarse. Entonces, claro, la práctica va mutando a través del tiempo, pero no, la verdad es que no se ha detenido desde ese entonces. Ya. Siento que el yoga, sobre todo en los momentos como más complicados de la vida, más oscuros, digámoslo, cuando realmente enfrentamos situaciones complicadas que nos ponen a prueba como ser humano, como para romper el cascarón, es como cuando más quizás nos ayuda. ¿En qué momentos más duros de tu vida has sentido que el yoga te ha ayudado más? ¿Y de qué forma? Bueno, en ese momento, de hecho, al comienzo, yo estaba en un momento en el cual tenía presiones, como
cualquier ser humano, y esas presiones se sentían muy fuertes. Se sentían presiones que no me permitían dar lo mejor de mí mismo. Entonces, bueno, en ese momento empecé con la práctica y me di cuenta que moviendo un poco mi energía, era capaz de aguantar presiones que antes no podía. Entonces, eso me permitió ir teniendo más fuerza, podríamos decirlo, y más entereza para enfrentar desafíos de ese momento. Y me di cuenta que a partir de esa experiencia uno conoce algo que es muy interior y muy íntimo, que es de hecho la fuerza que uno tiene interiormente. También la luz que a uno lo puede guiar interiormente. Esas son experiencias reales y no es una cuestión muy descabellada pensar que todos los seres humanos tenemos dentro de nosotros, escondido tal vez, algo que es único, que nos guía, que nos hace sentido y que nos hace sentirnos eh, nosotros mismos. Y eso nos entrega un montón de poder interior. Cuando uno tiene ese reconocimiento, eh, uno empieza a coger el poder en sus propias manos, ¿sabes? Ya no juegas el papel de víctima. Te das cuenta que, bueno, tienes problemas, tienes dolores, tienes traumas, puedes estar incluso roto por dentro entero o entera, pero teniendo herramientas, eso te empodera para ocuparlas, para utilizarlas y para poder poner tus pedacitos, ponerlos y sanarlos y construir una vida con nuevos patrones. Y el yoga es precisamente eso, es como borrar patrones de comportamiento y formas que nos han hecho tal vez infelices o débiles de salud y transformar esos patrones a través de una práctica para sentirnos bien, fuertes, con coraje, capaces de lograr nuestros objetivos. Y no solo eso, sino que conectados con nosotros mismos, con nuestro corazón, con nuestra alma. Si tuvieras que definir realmente de qué se trata esta experiencia, porque claro, me hablas de borrar patrones, al final estamos en una vida en la que ciertamente sufrimos o al menos tenemos dolores, enfermedades, problemas, todo de todo tipo, ¿no? Uh-huh. ¿Realmente el objetivo último de todo esto? El objetivo último de todo esto es reconocerse, es reconocer lo que uno es realmente, es reconocer que uno es precisamente esa esa luz que es universal y que nos define, es nuestra alma. Ese reconocimiento es lo que añora todo ser humano, que a veces lo busca en relaciones de pareja, por ejemplo. Y que mientras la otra persona, por ejemplo, le entregue ese reconocimiento, la persona se siente bien. Si ese reconocimiento la otra persona se lo deja de dar porque la relación se estropea, la persona se siente mal. ¿Por qué? Porque estamos buscando un reconocimiento de nuestra propia luz. Y ese es el sentido. El sentido es no solamente reconocer a ellos, sino que permitirle a ellos guiarnos y ayudarnos a gestionar nuestras vidas. No es una cuestión mística así por ahí arriba, algo espiritual. Es bien concreto, es cómo funciona nuestro cuerpo, ¿sabes? Cómo funciona nuestra mente, cómo se alinea, cómo se empodera eh, con la fuente que es interior. Y esa fuente hay que reconocerla. Ese es el objetivo. Y cuando lo reconoce empieza a cambiar. No puedes tú seguir siendo una persona de alguna manera deprimida y carente de motivación y energía si es que reconoces quién eres realmente. Porque si tú reconoces quién eres realmente como una experiencia, no lo estoy diciendo como un reconocimiento intelectual, estoy hablando de un reconocimiento emocional, de un reconocimiento experiencial, algo que tú vives, que observas, que ves con el ojo de tu intuición, que percibes en tu corazón, que escuchas en tu oído interno, que sientes en tus vísceras,
que percibes y entiendes en tus sueños. Toda esa complejidad del ser la reconoces y sabes qué es eso. Entonces tu vida empieza a subir su energía, ¿sabes? Te empiezas a sentir bien contigo mismo, te empiezas a sentir empoderada, que sabes que tienes las capacidades, sabes que tienes la sabiduría. En estos momentos que vivimos, seas meditador, seas yogi, al final son momentos que te ponen a prueba, ¿no? Porque te sacan como de tu centro constantemente, ¿no? Tienes que siempre ir como volviendo otra vez a ese reconocimiento de lo que eres, pero por alguna razón externamente en el mundo en el que vivimos ahora, pareciera como si todo se cayera a pedazos y claro, no hay otra forma como de buscar esa tranquilidad, esa paz que ir hacia adentro. ¿Cómo crees que estos momentos actuales están jugando un papel importante en el ser humano para realmente volver a ese reconocimiento, según tu experiencia y lo que sabes? Bueno, a ver, lo que pasa es que el mundo fue diseñado, hay un plan, ¿sabes? Todo el ser humano va a través de un proceso de reconocimiento que sigue un plan universal. Y este universo, este mundo, este planeta y sobre todo esta sociedad la hemos de alguna manera diseñado entre todos, ¿sabes? Con nuestra energía mental a través de los siglos. Y hemos diseñado una sociedad en la cual estamos desconectados, es una sociedad que nos desconecta. Y eso siempre ha sido así, exceptuando ciertos momentos de nuestra historia donde ha habido por decirlo así, una era dorada. Los filósofos de la India, los sabios de la India llamaban a eso Satya Yuga, que es el momento en el cual el ser humano está conectado y se sabe, se reconoce que todo es uno y puede ser capaz de manifestar cosas de una perspectiva mágica. ¿Sabes? Esa es la era dorada, donde la gente se conecta telepáticamente. Pero ahora estamos en una sociedad que hemos construido a través de los últimos por lo menos 5.000 años, y esta sociedad ahora ha llegado a un punto en el cual realmente nos desconecta de nosotros mismos, nos desconecta los unos de los otros. Sin embargo, eh, eso está cambiando ahora. Hay energías que están cambiando y estamos empezando a sentir que no es sostenible para el ser humano, para la humanidad, para el planeta, no tener una conciencia de la energía. Y eso es lo que está cambiando fundamentalmente. Ahora hablamos de energía como nunca antes, porque hace un tiempo atrás un señor Tesla hizo cosas maravillosas, porque hace un tiempo atrás un señor Einstein descubrió que la materia y la energía eran básicamente lo mismo. Y eso es un cambio paradigmático de energías que tiene relación con el concepto de yugas, de eras, que viene desde los hindú, y el concepto de eras también que viene de la astrología griega, que viene a decir que ahora estamos entrando en un proceso de transición hacia una era que es la era acuario. Y de acuerdo a la visión de los hindú, estamos entrando a la era de bronce, que es la era Dwapar, llaman ellos. Y ahora de alguna manera estamos viviendo, si miramos de cualquiera de estos dos puntos de vista, cambios energéticos en nosotros que nos hacen precisamente abrazar nuevos paradigmas donde la energía es clave. Esta es una era de energía. Entonces la conciencia y la energía de nuestra mente, todo está mutando precisamente porque hay cuestiones energéticas que están cambiando nuestro mundo. Son tiempos complicados, pero tenemos una oportunidad increíble de precisamente despertar nuestra energía. Justamente te iba a preguntar eso, porque claro, es un trabajo que en principio es individual, porque yo por lo menos fui muchos años, yo soy ingeniera del medio ambiente, además de toda esta movida meditativa yógica, el medio ambiente siempre ha sido lo que a mí más me ha movido. Y claro, desde una época fui muy activista. Y te das cuenta que cuando vas como siempre como en contra de la corriente, a esa resistencia, parece como que si a eso que resistes se vuelve cada vez más grande y más fuerte. ¿Cómo piensas o
¿cómo crees, desde tu experiencia, que deberíamos empezar nosotros como entes transformadores a vivir en esta época de transformación? ¿Qué podemos hacer para realmente transformarnos y de esa forma transformar lo que está fuera de nosotros? Mm. Bueno, implica tomarse en serio y prestarse atención. Mucha gente no hace eso, sobre todo los hombres, ¿sabes? Un hombre puede tener, no sé, problemas con el colesterol en su corazón y está, estoy bien, hasta que finalmente le da un ataque al corazón y ahí dice, oh, sí, ¿sabes? Hay mucha, hay mucha, hay mucha desconexión. Sí, el tema es ese, hay que prestarse atención a uno mismo. Y eso ha sido mal entendido, casi como que se ha visto como un acto de egoísmo, de narcisismo. Hay mucha confusión conceptual. Gente cree que por observar los propios pensamientos uno está perdiendo el tiempo y está dedicando demasiado tiempo a uno mismo. No, la verdad es que no es así. Uno tiene que hacer un proceso de higiene mental, que es esencial, ¿verdad? No puedes ir por la vida sin hacer una higiene de tu mente, de tu cuerpo, de tus emociones, porque si no terminas intoxicándote. Tu cuerpo se intoxica, tu mente se intoxica, tus emociones se intoxican. Entonces es prestar atención, es hacerlo de forma dedicada y compasiva con uno mismo, porque hay muchas cuestiones que son no necesariamente lindas y dulces, que uno cuando empieza a mirarse se da cuenta que las tiene, ¿verdad? Hay circunstancias de uno que son oscuras y que son egoístas y que son, eh, no sé, no necesariamente alineadas con el amor y con la conciencia. Y es porque tenemos un montón de rollos en nosotros que son individuales y también colectivos. No podemos hacer caso omiso, no podemos como humanidad ignorar estas cosas, lo hemos hecho por mucho tiempo. Y ahora lo que está cambiando es que la energía se expande, es decir, la conciencia se expande a más personas a través de la tecnología, a través de todo lo que es el mundo global del Internet. Y tenemos que expandir esta forma de ver nuestro ser, reconociendo lo que somos a más personas. Ya no es como antes, los tiempos en los cuales podía haber un maestro cada 100 años, o cada 1000 años, o cada 2000 años. En estos tiempos donde hay 7 billones de habitantes, tiene que haber, no sé, muchísimos más maestros en cada ciudad, en cada rincón del planeta, en donde cada persona sea capaz de al menos reconocer que hay alguien en ese lugar, en esa ciudad, en esa villa, donde pueda aprender a respirar, ¿sabes? Donde pueda aprender a respirar de forma consciente y anatómicamente correcta, de manera de lograr un mejor eh, gestión de tu energía vital y mejorar cómo funciona tu cerebro. O Wow. sea, si no pones atención a tu salud y si no te comprometes, ¿qué va a pasar? Va a pasar que te vas a identificar con tu dolor y con tu inconsciencia y con inconsciente colectivo y te vas a identificar como una víctima y vas a culpar a los papás o vas a culpar a los políticos o vas a culpar a los maestros o vas a culpar a tus guías, vas a culpar a la gente en torno a ti, por la cual tú te sientes mal. Pero si en cambio tú tomas el compromiso contigo mismo y la responsabilidad de sentirte bien y prestas atención y lo haces dedicadamente con compasión, vas a empezar a aprender esa luz interior. Y esa luz interior es la que este mundo necesita. Tú tienes que estar en tu mejor condición y para eso tienes que dedicar un poco de tiempo para ti mismo, para ti misma. Y a partir de eso, entonces podemos estar en condiciones de mejorar un poco el curso de los acontecimientos de nuestras vidas, al menos personalmente, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos, es decir, que tú tengas una buena relación con tu pareja, que tengas una relación con tu gente donde trabajas o donde estudias,
donde tu presencia sea que tú sientas una contribución. Si se trata de una cuestión muy simple, muy humana, de persona a persona. Ahora, si tienes el sistema nervioso más entrenado, bueno, tal vez pueda hacer eso a nivel más masivo, más regular, como maestro de yoga, como un sanador. Eso ya son caminos que se pueden ir abriendo, tanto por cuanto te abras para ti mismo, con compasión y siempre tratando de reconocerte a ti misma, tu luz, y elevar eso. Justamente en la época que vivimos, como mencionabas, de que todo está globalizado, el internet, al final el conocimiento está ahí, al alcance de todos, ya el problema del conocimiento, ya el conocimiento no es el problema, ¿no? Para nada. Ahora, así como la palabra yoga se ha desvirtuado completamente en el mundo actual, tú le preguntas a una persona que es yoga y cree que son asanas, algo parecido, bueno, lo vivo yo, está pasando con la meditación, ¿no? Se vende como algo que te va a arreglar tu vida. Estoy deprimido, medita. O me siento mal, no sé qué, medita. Entonces, yo voy a hablar desde mi propia experiencia y es que la meditación, cuando te hace cuando te haces muy consciente, ocurre lo que justamente estabas comentando, de cómo empieza esa autoobservación de todo lo que piensas, de lo que sientes, y muchas veces no es luz. Ujú. Y Tal cual. claro, y es normal que quizás tú pienses, pero ya va, si estoy meditando, ¿cómo es que yo estoy sintiendo todas estas cosas? Y va la toma de conciencia, ¿no? Ese proceso de conciencia. Cuéntanos un poco, si lo sabes, ¿no? Porque cuando empezamos a meditar, empieza como, yo siempre lo llamo la meditación al principio como un levanta alfombra. Mm. ¿Cómo es ese proceso? Sí, efectivamente, ese es el tema actual. Pensamos que los conflictos pasan en países, entre países, o en la economía, o entre gobiernos, o entre políticos, pero el conflicto es interior. Es decir, cuando uno comienza a meditar, tú te das cuenta que por un lado hay luz y tú lo sientes. Al final de una meditación te sientes muy bien, ¿verdad? Te sientes conectada y además te sientes que la vida tiene un sentido. Y no es que hayas discutido algo con alguien, pero más bien discutiste contigo misma, o tuviste un diálogo contigo misma, o tuviste una conexión contigo misma. Podemos plantearlo de todas esas maneras. Eso es meditar. Y es a partir de esa conexión que, bueno, tú también te das cuenta de esos aspectos que son no necesariamente bonitos, ¿verdad? Los aspectos oscuros. Y ahí es donde empiezas a entender que, bueno, hay que tomar responsabilidad, hay que tomar el toro por las astas, hay que conquistar el dragón. Esas oscuridades son muy básicas de primer, segundo y tercer chakra. Estamos hablando de que como seres humanos no podemos simplemente ascender nuestra Kundalini hacia la luz sin antes enraizar nuestra experiencia en quiénes somos desde nuestro primer chakra. Eso implica la tierra, eso implica los vínculos terrenales, eso implica tus vínculos biológicos, eso implica tu familia, eso implica el hogar, eso implica llevar tu propósito espiritual no para arriba, pero para todos donde tú estás, muy concretamente, donde entiendas que tanto el novio, la novia, el marido o la esposa, compañero o compañera, que a veces te saca de quicio, esa persona en ese momento es el universo, ¿sabes? Y está aquí en la tierra. Y es aquí donde tenemos que hacer el trabajo entre nosotros. El yoga siempre se ha pensado, y tú bien lo dices, que es asana, que es una cosa de uno físicamente y no. De hecho, es una cosa de interacción. Yoga significa unión. Entonces tenemos que conectarnos con nuestro propio ser, claro, pero tenemos que interactuar con otros seres también. Y es ahí donde
podemos observar cómo nuestro propio ser está. ¿Por qué? En la interacción con precisamente nuestras parejas, o padres, o hijos, o amigos muy cercanos, o quien sea, ahí uno se da cuenta de las oscuridades. Eso es lo más fácil de ver, ¿sabes? Porque se gatilla emocionalmente en la interacción. Entonces es una especie de expansión de tu experiencia meditativa. Ahora, tú lo haces contigo, en silencio en tu casa, luego sales y estás interactuando con otras personas y continúas eso, continúas observándote. Entonces cuando te encuentras con la persona en la esquina que te dice, ah, es que la vida no me pasa nada, dan una moneda, tú integras eso como parte de tu experiencia meditativa y te das cuenta que ahí hay una parte tuya. Entonces, si tú le das una moneda, o mejor, si le compras un pedazo de pan con jamón y queso y le das un zumo, esa persona la eleva. Inmediatamente la energía se eleva ahí, se eleva acá, porque somos uno. Pero claro, siempre estamos viendo la oscuridad afuera, ¿verdad? Pero cuando aprendemos a verla adentro, después cuando la vemos afuera, ya no la rechazamos. En la calle tú ves, por ejemplo, que la gente que es mendiga se le rechaza. Fíjate cómo la gente se aleja. Y a veces gente que tiene problemas con el alcohol, es decir, tiene problemas que en su oscuridad los ha de alguna manera hecho adictos a alguna sustancia como el alcohol. Esas personas, o sean drogas, o sea lo que sea, la gente la evita. Porque la oscuridad manifiesta en un ser humano. Y nosotros generalmente no nos vemos eso nosotros, pero lo vemos en los demás. Decía un maestro por ahí, somos rápidos para ver la astilla en el ojo ajeno, pero no para ver la viga en el propio, ¿verdad? La interacción entre personas. Ese es el momento para tú poder concretamente conocer tu oscuridad, cómo reaccionas, si es que surge amor, o si es que surge ansiedad, o si es que surge miedo, o si es que surge desconfianza. ¿Qué es lo que surge en ti emocionalmente hablando? Tienes que saberlo. Tienes que darte cuenta de eso, tienes que prestar atención. Porque si no, en cambio, eso simplemente va a vivir a través de ti y tú no vas a saber. Tu ser instintual de primer chakra no va a estar despierto, tu kundalini va a estar dormida. Lo que dices es súper interesante, porque yo siento que lo estoy viviendo mucho. Al final pasas como una época en la que sientes que quieres meditar muchísimo y la meditación te hace bien, está claro, ¿no? Empieza luego ese diálogo que a veces, claro, te han vendido meditar, pon la mente en blanco, y cuando te sientas lo que menos tienes es la mente en blanco, ¿no? Es como ese proceso de diálogo, de reconocimiento, de saber qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Y muchas veces, pues, no es tan silencioso. Y cuando lo llevas a la vida real, que yo creo que aquí es donde se pone interesante, ¿no? Y lo que has comentado, la interacción, porque tú sales de tu esterilla y yo no sé por qué, si te pasa a ti también o solamente es a mí, que yo digo, el día que más medito es el día que parece que me ponen más retos. Claro, Y entonces es como, a veces digo, mira, no voy a meditar, voy a respirar y sigo dándome cuenta, ¿no? claro. Ahora, cuando reconoces, cuando hablamos de la interacción, yo creo que aquí está la clave de todo. Realmente para unirnos en este yoga real, de que Ujú. todos somos uno, cuando realmente lo llevamos a la experiencia, porque la teoría la conocemos muy bien. A la hora de llevarlo a la práctica es cuando se pone interesante. Y cuando reconocemos en otra persona algo que no nos gusta, algo que automáticamente, yo lo siento muy claro, ¿no? Cuando alguien dice algo, un gesto, algo que automáticamente genera en mí una sensación que no es positiva, en ese momento, ¿qué debo hacer yo? Es una buena pregunta, pero es que depende del caso. Depende del caso, porque a veces pueden haber casos en los cuales tú te sientas injustamente atacada, por ejemplo, ¿verdad? Entonces no te sientes bien. Una persona te dice algo que es injusto.
¿Qué puedes hacer tú en ese caso? ¿Me lo estás preguntando? ¿Sí? Mira, lo que me ha funcionado a mí es intentar, o sea, como que me voy a la compasión de sentir de, no sabes por qué circunstancias, problemas está atravesando esa misma persona y te está utilizando a ti como drenaje. Mm. Y en ese momento yo simplemente cierro los ojos e intento como llenarlo de amor de alguna forma, como yo misma me lleno de amor para intentar, porque yo también he atravesado por momentos en los que quizás injustamente tienes una mala cara o haces un comentario indebido y es porque quizás no dormí, tengo alguna situación y claro, yo misma también lo hago, pero claro, cuando lo hacen a uno es lo que decías tú, que es muy fácil ver la sombra cuando de Cuando afuera, surge, ¿no? cuando se gatilla. Ya, exacto. Y automáticamente pienso, seguramente estás atravesando algo, llénalo de amor y vuelve otra vez a tu centro. Bueno, esa es una visión muy, muy como Gandhi, ¿no? Lo cual es viable, es viable, es decir, ¿sabes? Es una visión muy noble que tiene como sentido despertar tu parte celestial, tu ángel, la santidad en ti, ¿verdad? Te atacan y tú dices, Dios te bendiga y le mandas amor, ¿verdad? Eso es muy viable. Pero también a veces uno tiene que decir no, ¿sabes? Y ese es el problema que uno a veces no repara, en que el yoga te hace tanto un santo como un guerrero. Esa es una cuestión, un balance muy, muy necesario de mantener. A nivel concreto, en la interacción, hay muchas personas que vienen a por un pedazo tuyo y quieren ahí, ¡pah!, cargarse el cuello tuyo, ¿sabes? Y tú dices, oh, muchas gracias. Y no puedes hacer eso, ¿verdad? No puedes exponer tu cuello, tienes que aprender a decir no. Y te digo así, ¿sabes? Porque es un lenguaje corporal. Y de hecho tú lo decías. Mientras me preguntaba, me decía, pero es que ¿cómo puedo hacer para que esa persona y estar constantemente tu cuerpo dándote la respuesta? Tu cuerpo estaba en... Es que es muy sabio el cuerpo. El cuerpo sabe lo que hacer. Y estaba así. Cuando tú tienes esas interacciones que son con personas que, si bien puedan ser amadas y cercanas, puede ser a veces, porque puede ocurrir que sean tóxicas, porque esa persona está en un mal momento. Entonces, lo necesario es decir con una o dos manos, normalmente con una mano, y los dedos muy abiertos, tal cual así. No así y no, sino que decir no, ¿verdad? Si tú no dices no, si eres incapaz de decir no, entonces vas a estar siempre expuesta. Y tú no puedes estar siempre expuesta. Tú tienes que estar expuesta cuando la circunstancia sea conveniente. Y ahí entonces tú puedes conectar con tu luz y irradiarla, porque las personas ante las cuales tú estás expuesta son capaces de sentir tu luz y de agradecer que te has abierto. Pero hay otras circunstancias que tienes que decir no, así, muy claramente, como tú lo mostraste, de hecho, no. Decir la palabra no con un lenguaje corporal adecuado es una ciencia yógica. Ya, no, 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 sí, es que ya, ahora yo lo que me surge es, no sé por qué cuando yo escucho la palabra el camino del guerrero o el guerrero, siempre resuena en mí una sensación de lucha. O sea, para mí guerrero significa que yo me voy a enfrentar a algo y que tengo que luchar. Y por alguna razón lo veo contrario a lo que siento debería ser la experiencia Es de que eso vivir. es lo que tú decías antes. Tú decías, cuando uno medita, tiene que poner la mente en blanco y tiene que entrar en silencio. Bueno, esa es una definición o es una idea que es muy popular, pero no es necesariamente correcta. Porque de hecho meditar es enfrentarse a uno mismo. De hecho, esa lucha que tú eventualmente evitas con otros, porque hay un conflicto, es en realidad una lucha que tú estás evitando contigo misma.
¿Por qué? Porque hay aspectos tuyos que son un poco autosaboteadores. Hay aspectos tuyos que son un poco adictivos. Y no me refiero a ti personalmente, sino que en general, en todos nosotros hay aspectos que son inclinados a, no sé, por ejemplo, eh, gratificarnos antes de tiempo, lo cual es súper malo para poder lograr nuestros objetivos. Y somos procrastinadores, dejamos todo para última hora. Y tenemos estas cuestiones, ¿sabes? Y luchamos por esas cuestiones, pero no le llamamos lucha, pero sí es una lucha. Luchas con, a veces nos gusta mucho el azúcar, o qué sé yo qué, tú lo puedes decir café, y sabemos que nos hacen mal, y sabemos que hay otras cuestiones más delicadas emocionalmente hablando, sabemos que no están bien, nuestra conciencia nos dice claramente esto no es correcto, y nosotros tenemos ahí una, tal vez no una lucha desatada, pero sí tenemos una, por decirlo así, estamos como, ¿cómo se dice en wrestling? ¿Cómo se dice en español? Como una lucha así. Y eso es una lucha. Entonces no es que no tengamos que ser guerreros, tenemos que ser guerreros, porque dentro de nosotros está la luz y está la sombra. Está el lobo y está la oveja. Y si nosotros no somos capaces de observar eso dentro de nosotros, cuando sea momento de observarlo con alguien, donde alguien realmente te está pasando a llevar, no vas a tener las herramientas, porque no has podido tú desarrollar esa guerrera interior contigo misma, con tu propia oscuridad, que es la que te da la base para poder enfrentar la oscuridad de otra persona, si se da el caso. Hace poco me escuché, yo soy fan de los audiolibros, y me escuché un libro que se llama El Curso de Milagros. Alan Cohen creo que se llama el autor. Y él habla que siempre la experiencia la vivimos desde dos prismas, desde el amor o desde el miedo. Y eso caló muy, muy hondo en mí, porque ciertamente cuando no sé gestionar ciertas cosas, en algún grado es miedo. Es miedo que lo puedes definir de muchísimas formas, que al final se reduce en falta de amor propio, porque cuando yo como azúcar y sé que eso me hace daño, es simplemente falta de amor hacia mí. Eso es algo que tú tienes que responder. Claro, si esa es tu conclusión y eso es lo que tú has descubierto, entonces, bueno, eso es lo que tú tienes que empezar a reconfigurar con prácticas, con meditaciones o con sanaciones, o si ves que no es necesario, al menos, por ejemplo, un diálogo con un profesor o con un guía o con un amigo sabio o amiga sabia, ¿sabes? En el fondo, el camino del cual estamos hablando es un camino que supone tiempo completo. Yo creo que esa es una de las grandes cosas que la gente en general le cuesta o se toma tiempo en entender. Que tú puedes hacer yoga 2 veces a la semana y evidentemente te va a ayudar un montón. Y eso te va a ayudar a gestionar el estrés y te va a ayudar a clarificarte un montón. Pero si tú quieres realmente evolucionar espiritualmente, necesitas tener un compromiso constante, que obviamente, como decía antes, puedes tener momentos donde te relajas, días donde te relajas, porque es necesario. Puedes tener ese tipo de cosas, pero no puedes dejar de observarte, porque dentro de ti hay mucha vida, dentro de todos nosotros hay mucha vida, que sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Nuestros patrones psicológicos siguen añadiendo capas sobre capas que ya existen. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cosas que vuelven a reforzar patrones antiguos, entonces como que le añaden otra capa y otra capa y otra capa. Pero claro, si empezamos a meditar, empezamos a sacar un proceso inverso. Empezamos a sacar capas porque con nuestra meditación pensamos distinto ahora. Y luego con ese pensamiento distinto somos capaces de manifestar algo distinto. Si pensamos igual y actuamos igual, no hay cambio. Es imposible. Pero si pensamos distinto y actuamos distinto, van a haber cambios. Mencionaste la sanación.
Y a mí me llama mucho la atención porque la sanación requiere que, siento yo, ¿no? Que requiere que tú como persona estés como muy entero, porque para poder brindarle la oportunidad a otra persona de elevarse, de sanarse, ¿cómo es el proceso? Porque diriges un programa de sanación Mm. o lo creaste. Sí, a ver, ¿cuál es la pregunta? ¿En qué consiste este programa de sanación y cómo realmente te consigues lograr el poder sanarte y sanar a los demás? Bonita pregunta, gracias. Me permite explayar algo que he estado meditando hace tiempo. El yoga está diseñado para llevar equilibrio, vitalidad, conexión espiritual a la vida de las personas. Es decir, por su propia naturaleza, el yoga da salud a quienes lo practican. No es que el yoga tenga, por decirlo así, un departamento que es acerca de la sanación, sino que el yoga es sanar, es sanación. El yoga, el yoga te hace eh, conectarte con, por ejemplo, tu propia vulnerabilidad. Cada vez que tú vas a una clase de yoga, o de vez en cuando vas a una clase de yoga, experimentas a veces una apertura emocional que te hace llorar, te hace botar algunas lágrimas, porque cantas un mantra que eleva tu energía, ¿verdad? Entonces, eso es una sanación emocional. Y eso empieza a cambiar tu manera de pensar acerca de ese evento que te produjo esa pena. Entonces, tu mente empieza a pensar desde una manera neutral. Empieza a ver eso y empieza a perdonar a las personas que estuvieron envueltas en ese dolor originario, ¿verdad? Eso es una sanación también. En tu mente empiezas a pensar distinto, en tus emociones liberas cosas. Ahora, eso si tú lo llevas y lo sistematizas a través de la meditación, que fue lo que hice en el programa Sanación Meditativa, entonces te permite ya aplicar esa parte tuya como yogi a las personas que no necesariamente son tan disciplinadas y que son capaces de sentarse a meditar y de sentarse a observar sus pensamientos. ¿Y qué hace la meditación? En este caso, sanación meditativa o meditative healing, permite a una persona tener prácticamente los mismos efectos de un yogi, pero cuando a esa persona se le aplica un estado o una proyección meditativa, un estado meditativo a esa persona empieza a sentir energías, empieza a sentir el, la energía vital, el cosquilleo. Me decía ayer, por ejemplo, oh, sentía un cosquilleo y era de hecho un doctor, un médico, y él decía, bueno, ese cosquilleo es que se ha reactivado el movimiento de prana, es lo que los indios llaman prana, los chinos llaman chi o ki, ¿verdad? Es eso, es una proyección de esa experiencia yógica. Ese es el programa Sanación Meditativa, una proyección de esa experiencia yógica en donde comparto fórmulas para llevar equilibrio a la vida, a las emociones. Es muy autosanador, es un programa muy autosanador. La gente que lo toma, básicamente lo toma porque necesita atraer sanación a sus propias vidas. Entonces comparto maneras donde toda la cultura yógica les permita lograr eso. Siempre en torno al tema de la meditación. Esa es la técnica fundamental. Y bueno, eso al final del programa les permite compartirlo. Ellos sabiendo y entendiendo cómo funciona en ellos esto de la energía, esto del espíritu, de la luz, de la meditación, esto de volver a llevar equilibrio a la energía de una persona porque ellos lo han hecho consigo mismos. Entonces, eso les permite después ayudar a la gente que ellos necesiten, que estimen, que quieran, profesionalmente, formalmente o informalmente. El programa de sanación meditativa les da esas herramientas. Y este programa de sanación meditativa es como una especie de curso que tú vas haciendo, o es algo que yo, o es una sesión que hago contigo
y tú me enseñas algo o me sanas a distancia o es presencial? ¿Cómo A ver, funciona? como la meditación es un poder que en esta metodología que viene de Kundalini Yoga, viene del yoga, es de la cultura yógica, la desarrolló y la experimentó de una manera magistral Yogi Bhajan, luego la tomó Gurudev y la siguió desarrollando en lo que él llamaba Satnam Rasayan, que es básicamente lo mismo. Lo que yo vengo, por decirlo así, a agregar, que en realidad no es un añadido mío, sino que más bien una complementación, es el aspecto psicológico más profundo, que tiene relación con la enseñanza de Jung. ¿Por qué? Porque el tema de la oscuridad, el tema de la psicología, el tema del mundo simbólico que se abre con una sesión de meditación, con una sesión de sanación meditativa, es muy complejo y es muy profundo. Entonces, a mí me resulta como marco, la psicología de Jung me resulta muy válida y muy fácil de aplicar. Y además de eso, bueno, el tema de que yo también digo le añado, pero es que no es que le añada, sino que la oración. La oración nosotros sabemos que es la otra cara de la moneda de la meditación. Cuando uno está meditando, no es que uno deje la mente en blanco, sino que básicamente se está haciendo receptivo, ¿verdad? A información, a conexión con el alma o energía sanadora. Ahora, la energía sanadora uno la puede dirigir, entonces la oración es el aspecto proyectivo, es el aspecto activo, es decir, cuando tú pones una intención y la pones como una oración, como una afirmación, la pones ahí como una manifestación de la gracia que sana. Y precisamente oración es ese poder que el sanador tiene. Entonces, de alguna manera, eso es lo que es el programa de sanación meditativa, es descubrir esas capacidades básicas de ser receptivo a energía, de ser proyectivo, de compartir, de poder poner la mente bien focalizada y poder hacer que un órgano o una función de una persona eleve su energía. Es una oración eso. Y al mismo tiempo dar un marco profundo psicológico que dice relación con el aporte cultural de nuestra psicología occidental. No soy psicólogo, pero he estudiado mucho el tema de la psicología junguiana. De hecho, hay un curso que lo recomiendo que se llama eh, Kundalini Yoga de acuerdo a Jung, que es un curso que di hace un año o medio año, no recuerdo ya, en donde hago un análisis de la obra de Jung que escribió acerca de Kundalini. Él escribió una obra que se llama La psicología de Kundalini Yoga. Y ahí, en ese curso que es online, que está grabado, está en inglés, eso sí. Si alguien quisiera verlo en el mundo de habla hispana, se podría traducir, pero ahí alguien tendría que levantar la mano. Y ahí entonces lo logramos y se traduce y se puede compartir ese curso. Pero en fin, esos son los elementos más o menos que comprende la formación esa o programa de sanación meditativa. Claro, porque dices, nos sentamos a meditar, pero si no te sientas a meditar con una intención, sea oración o lo que sea, a veces la meditación se queda como un poco Mm. flat, ¿no? Así como, porque realmente la intención, y pasa muchas veces con personas que creen que hacen cosas buenas y realmente internamente el objetivo es otro. Al Mm. final todo se trata de la intención, ¿no? Y la oración, porque al final es como cómo lo proyectas, pero esa proyección va por la intención. Es una unidad. El yoga yo lo describo como una unidad entre lo que tú piensas, lo que tú hablas, lo que tú sientes y lo que tú haces. Claro, coherencia. Tú no puedes ser, a ver, y no te digo que sea fácil, y no te digo que sea una cosa que todos pueden lograr al cabo de unas cuantas clases. De hecho, es algo que toma probablemente años o décadas, pero vale la pena, vale la pena. ¿Por qué vale la pena? Porque cuando tú piensas de una manera
y sientes de acuerdo a esa manera y hay una armonía entre esas dos partes tuyas. Luego, tú hablas de una manera que es coherente con esa manera como tú piensas y como tú sientes. Y además de eso, tú actúas de la misma manera. Tienes un poder que es inquebrantable. Tienes un poder que es imbatible y es unstoppable, como dicen en inglés. No se puede parar, porque tienes todo tu ser integrado. En inglés se dice la palabra whole, se hace una persona whole. De ahí viene la palabra healing, que es cuando tú estás integrado. Es decir, tu mente y tus órganos, tu corazón, tus tripas, tus pulmones, tu riñón, tu páncreas, tu hígado. Todo eso, hay una coherencia, hay un orden, hay un balance. De hecho, en medicina a eso le llaman homeostasis. Las personas que trabajan en salud hablamos de homeostasis. ¿Qué quiere decir homeostasis? Que hay una igualdad funcional coherente entre los órganos y las funciones de un cuerpo. El yoga da homeostasis a un cuerpo. Lo contrario es alostasis, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros enfrentamos estrés, entonces el sistema nervioso va para un lado, el sistema respiratorio va para otro, y los recursos para el sistema digestivo se cortan, y en fin, el sistema empieza a funcionar en forma distinta. Eso es alostasis, porque tienes que o bien luchar. Ah, mira, volvemos al tema. Hay que luchar en la vida, ¿verdad? A veces hay que luchar y a veces uno se estresa por lo propio de uno y activa todo eso. No te escucho, parece que estás en silencio. Sí, 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 yo hablo aquí Ah, de fondo. vale. Entonces, a veces eso se activa tan solo por meditar, por tu percepción. Fíjate lo que decía Buda. Buda decía, nosotros no reaccionamos de acuerdo a las cosas de la vida, sino que reaccionamos a nuestra percepción de las cosas de la vida. Y eso es un proceso interno. Entonces, si eres capaz de conectarte o integrarte tu mente, corazón, cuerpo, emoción, energía, palabra, acción, todo eso es imbatible. Eres una persona que va a al menos cambiar su propio destino, al menos el destino de su propia vida. Es decir, va a poder conseguir sus propios objetivos, sus propias metas, al menos. Y si tiene, por gracia de Dios, una vida más larga, va a cambiar también el de su familia, el de su villa, el de su barrio, no sé. Incluso si el calibre de esa persona y la integración de esa persona es tan fuerte, puede cambiar una cultura incluso. I like it. A calibrarnos. Sí, bueno, de eso se trata. La verdad es que es súper bonito el camino, la experiencia, ¿no? Las sombras cuando se están atravesando son complicadas, pero si algo me ha enseñado a mí la vida, es que es tan lindo cuando logras ver hacia atrás y ver que cada cosa que ha ocurrido parece como magia, lo que decías al principio, de formas parte de algo mucho más grande que tú. Y muchas veces sentimos por, no sé si es egocentrismo o que dirigimos algo aquí. Realmente, la verdad es que es más simple todo, es mucho más simple. Es más simple, es más simple, es más simple. Somos parte de un todo coherente, pero hay que lograr esa coherencia en uno para poder lograr esa coherencia con el todo. Y cuando tú logras esa coherencia en uno, entonces luego empezar a fluir con el todo es cosa de tiempo. Y ahí es donde se logra aquello que tanto hemos escuchado de los maestros, de los yogis. Se logra esa salud inquebrantable, esa prosperidad, que los recursos fluyen a ti, esa sabiduría de entender la vida, de entender a las personas. Poder leer a las personas, ¿sabes? Y no estar así en esa especie de duda constante de qué pasa con los demás, qué pasa con los seres humanos. Entender que tú estás en todo, reconocer, como decía un aforismo de la era de Acuario, reconoce que
El otro eres tú, ¿verdad? No dice eso, ¿no? Reconoce que el otro eres tú. Si es una experiencia yógica universal que va más allá de los tiempos. Somos uno. Y el yoga te permite entenderlo, experimentarlo profundamente. Ya. Ahora esa frase de todos somos uno, somos lo mismo, yo soy tú eres yo No, y no tal. somos lo mismo. ¿Sí? No No, somos no, lo mismo. no. Bueno, digamos en esencia. No somos lo mismo. De hecho, somos muy diferentes. Esa es la paradoja. Entonces, y es una parte del tema, que tú tienes que reconocer tu individualidad. Yo tengo que reconocer la mía, porque si no, al final somos una masa de personas no pensantes, no sintientes, y no somos una masa. No podemos ser una masa no sintiente y no pensante. Tenemos que ser individuos empoderados. Y cuando un individuo empoderado se reconoce a sí mismo como parte de un plan, como dices tú, entonces su poder se activa. Eres capaz de escribir tu destino y puedes contribuir a la sociedad. Y cuando hablamos de la disolución, de la separación, ¿a qué nos referimos entonces? Nos referimos a disolver la separación con lo que es en nosotros, que es lo mismo que es en todo. Hay una paradoja que la mente a veces se complica. ¿Sabes por qué? Porque en un plano espiritual estamos todos unidos y somos todos uno, ¿verdad? Eh, y venimos a este mundo por un ratito, ¿no? Espiritualmente hablando, nuestra alma sabe que viene aquí por, no sé, 50, 100 años, más o menos, a veces menos, a veces más incluso. Pero sabe nuestra alma, sabe que somos uno. Pero nuestro ego aquí no tiene idea. Y ese es el problema, que nuestro ego, nuestro ser mundano, no sabe, no entiende las cosas que son más profundas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Tiene que reconocer ese ser mundano para que pueda trabajar para uno, no en contra de uno. Uno tiene que reconocer su propio ego, es parte del proceso, y no es solamente luz, hablamos de la oscuridad, pero también hablamos del ego. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos que tener un ego también, que sea funcional para poder vivir e interactuar. Si yo soy una masa que piensa de acuerdo a lo que los demás piensan y sienten de acuerdo a lo que los demás sienten, quiere decir que mi alma se ha muerto, porque mi alma me hace original, me hace pensar y sentir de una manera única. Pero claro, al mismo tiempo esa alma está en todos, pero se expresa de manera única en mí. ¿Por qué? Porque somos distintos biológicamente. Y por eso tienes que reconocer a tus padres, perdonarlos, tienes que reconocer a tu karma ancestral masculino y femenino y sanarlo. Somos biológicamente distintos, somos históricamente distintos. Unos son más viejos, otros son más jóvenes. Somos culturalmente distintos. Unos vienen de la India, otros vienen de Venezuela, otros vienen de Ecuador, otros vienen de Finlandia, otros de Canarias, ¿sabes? Y hay culturas que son radicalmente distintas. Y además que somos distintos energéticamente, vibramos todos con una distinta energía. Y tenemos que reconocer esas particularidades. Y cuando reconoces esas particularidades, luego reconoces quién eres, entonces eh, te conectas con un grupo que te permite reconocer eso. Pero el grupo también funciona como para tú distinguirte del grupo, no para mimetizarte con el grupo, ¿no? Ese es un poco el problema que ha habido en algunas comunidades espirituales modernas, que piensan que entrar a hacer lo que se llama sangat y conciencia grupal quiere decir mimetizarte, que piensas igual, que te vistes igual, que sientes igual, que tienes los mismos patrones, las mismas creencias, que todos somos igual, que somos una voz. Eso es falso, eso es una secta, más bien. De hecho, uno cuando entra en un grupo es para también distinguirse, reconocerse, esto es lo que soy yo no soy así. Y eso le genera riqueza a la comunidad.
¿Por qué? Porque entonces tú, que eres individual y único, y yo, que me reconozco que soy distinto a ti, si trabajamos juntos, imagínate, imagínate, tú Así. como ingeniera medioambiental, yo como qué sé yo qué, y la otra persona, ¿sabes? Imagínate la riqueza de una comunidad en donde no somos entes que nos copiamos los unos a los otros y que no nos mimetizamos y que somos capaces y nos atrevemos a pensar distinto, a pensar como nuestro ser nos pide pensar, a sentir como nuestro ser nos hace sentir. Me ha encantado esta forma de verlo, la separación, pero no la separación desde un punto de vista, pero claro, a veces es muy complicado leer y hacer esa reflexión, porque muchas veces te lo tomas literal, como todos somos uno, y es como empiezas a intentar ver, pero es que no somos nada iguales, pero claro, en energía, claro, en eso, en ese, digamos, marco espiritual, ciertamente, todos somos un alma, Mm. todos venimos del mismo centro, estamos todos conectados en esa matriz, pero Mm. realmente nos, la experiencia o la forma en la como la vivimos, lo que expresamos, realmente es bastante diferente porque lo venimos definiendo desde, sabes, Claro, ya sabes tú cuándo. claro. Así que muchísimas gracias, De nada. de verdad que, no sé, es que yo estoy tan agradecida porque es impresionante ver eso que comentabas, ¿no? Cómo te enriqueces Mm. de lo que cada quien tiene que aportar. Claro, Es tal cual. maravilloso. Todos somos una pieza del puzzle. Entonces, claro, cada cual tiene su luz que le ayuda a los demás a ver, a sentirse. Y cada cual tiene que prender su propia velita en su propio interior y pelear con sus propios fantasmas. Ahí está la lucha que hablábamos antes, con sus propias oscuridades y, y surgir a partir de eso, como todos los maestros que se aprecien de tal, tienen que enfrentar su sombra y surgir más allá de esa sombra, no esconderla, ¿sabes? No ignorarla, sino que observarla con atrevimiento, con fe, con esperanza de que el universo está ahí precisamente apoyándonos para ir a través de este proceso colectivo de transformación, en donde muchas más personas tienen que ser capaces y ser valientes para afrontar sus propias sombras, mirarse y entenderse y reconocerse tal y como son. Esto tiene que seguir creciendo y va más allá de la nominación de tal o cual escuela o tal o cual sistema. Yo prefiero hablar de la cultura yógica. Es una cultura que tiene miles de años y hay muchas personas que, tal como venimos ahora descubriendo, han contribuido con su luz, muchas, y van a haber muchas más, precisamente porque estamos en el cambio hacia un nuevo paradigma. Llámalo la era del bronce, Duapar, según la visión hindú, o llámalo la era de Acuario, según la visión griega. El tema es exactamente el mismo. Estamos en un proceso donde las energías a nivel macro están transformando lo que hace que a nivel micro, en ti, en mí y en todos nosotros, estén también cambiando. Sí, justamente me hiciste recordar una frase que ahora no recuerdo el libro, pero decía, enfrentaron sus miedos, se asomaron al abismo, los patearon y volaron. Mm. Y claro, te recuerda ese, que a veces esa patada que sientes realmente no es para que te vayas al abismo, es para que te des cuenta que tú tienes la capacidad de extender tus alas y volar. Tal cual. Bueno, Mukta, ha sido un placer para mí tener la oportunidad de conversar contigo, de verdad. Ya para cerrar, me gustaría, si tuvieras el poder, que lo tenemos, así que aprovecha y proyectalo, de pedir un deseo que aplica para ti y para el resto de la humanidad, ¿qué pedirías? Eh, a ver,
que la gente viva su proceso con paz, que entienda que el universo es perfecto, que a pesar del dolor, que a pesar de lo complicado y de la presión que a veces se pueda sentir, todo esto que estamos pasando a nivel personal, a nivel nacional, a nivel global, es perfecto y que entiendan que a cada uno de nosotros, que todos entendamos que en cada uno de nosotros se ha puesto un pedacito de paz. En nuestro diseño original se puso ahí un pedacito de paz, de manera tal que nadie te lo puede quitar, que nadie te lo puede robar, ¿sabes? Nadie puede acceder a ese lugar a no ser que tú le permitas eso a alguien. Si tú entregas esa paz y ese poder de acceder a esa paz a otras personas, tú pierdes ese poder. Tú tienes ese poder de conectar con esa paz en ti. Y yo creo que eso es lo que necesitamos saber, reconocer. Queda lo mismo que vayamos caminando por la calle y de repente, no sé, un mosquito nos haga una picadura y nos duela. Porque ese mosquito es perfecto. Nos viene a recordar que la paz está en el interior. No podemos empezar de porque el mosquito nos picó y nos dolió, ay, que la vida es un horror, que por qué a mí de nuevo hoy día me ha pasado tanto y además el mosquito, ¿sabes? Porque claro, nos desconectamos con esa realidad que la paz siempre está ahí, siempre, siempre hay en uno y no olvidarlo. Una paz que siempre está a disposición de todos nosotros y basta con que cerremos nuestros ojos y respiremos un poquito para que volvamos a sentirla y que no nos desconectemos con eso, porque si no vamos a tener más problemas de los que ya tenemos. No necesitamos más problemas. Ya está bien con los que están aquí. Eso no sé Bueno, si es una buena idea, es fácil de aplicar, pero yo creo que es tan básico, ¿no? Quiero decir, cada uno tiene su forma de ver todo. Yo creo que eh, al final los conflictos que uno tiene son básicamente proyecciones. es que yo creo que lo que ocurre a nivel global, como bien decías, no es más que lo que está ocurriendo interiormente en la vida de las personas. Simplemente así como decían, como es adentro es afuera, no hay distinción. Todo este conflicto, como lo llamas, o esta lucha interior, al final es eso. Afuera lo ves y es como más fácil, ¿no? Sentir la lucha, pero sí, empieza aquí. Bueno, muchísimas gracias, Yevamukta. De verdad, nuevamente ha sido para mí un honor, un placer tener la oportunidad de conversar contigo. Gracias por lo que aportas. Gracias a ti por invitar, empezar a compartir. Gracias de verdad, de todo corazón. Increíble, increíble de verdad, me ha encantado. Y bueno, te cedo el espacio para la meditación, sigue haciendo lo que hacen, de verdad. Es increíble y a veces no somos conscientes ni siquiera del cambio que estamos generando, o sí, pero si no lo eres, pues yo te lo digo igual. Muchísimas gracias. Gracias Saludos. a ti, muchas gracias. Entonces ahora la idea es compartir un momento de meditación, una meditación que es muy conocida en el sistema de Kundalini Yoga moderno. Y esta forma de meditación, a ver, tal vez un poquito aquí para que se vea mejor. Esta meditación se entiende como una meditación para autobendecirse, pero también es una meditación que sirve para autoempoderarse. Hablaba antes de que es importante que uno haga esto, de que se autoempodere, porque si no, por defecto cae en sentirse víctima. Es decir, si no nos autoempoderamos, la mente en forma muy fácil puede empezar a interpretar las cosas como, oh, que me ha afectado, que me han hecho, que me han abusado, y a veces un poco exagera la mente, ¿sabes? Y sí, bien, en este mundo hay muchas personas que han sido abusadas, eh, prácticamente todos hemos sido abusados de alguna u otra manera. No podemos identificarnos con eso, no podemos identificarnos con esa victimización de nuestra humanidad. Tenemos que
evolucionar, tenemos que dar un paso adelante, tenemos que crecer. Y para eso el primer paso sería reconocer que tenemos la fuerza, ¿verdad? Que tenemos el poder, que tenemos la energía, y esta meditación precisamente activa esa energía, activa esa fuerza. Entonces, ¿cómo va? Mano izquierda va con la palma abierta mirando hacia el frente, y la mano derecha va sobre la cabeza, directamente arriba de la coronilla. Ahora, te la voy a poner esta meditación que escuches al mismo tiempo, para que escuches al mismo tiempo el Pauri número 30. ¿Por qué? Porque el Pauri número 30 del Japji, que es el texto de Guru Nanak, es el que habla sobre cómo somos capaces de reconocer lo uno que somos. Cómo somos capaces de que, si bien al reconocernos y al proyectarnos, que este es el segundo ejercicio, y después conectarnos ya más allá de nuestro propio confín energético. La tercera parte es estirando los brazos hacia arriba. Al mismo tiempo lo que estamos haciendo es conectarnos con la fuente de la energía que es común a todos nosotros. Entonces el Pauri número 30 nos entrega esa sabiduría. Es una especie de sazonador de la meditación, podríamos decir. Entonces vamos, colocamos en la posición, mano derecha sobre la cabeza, mano izquierda al costado del cuerpo, y en estos momentos voy a compartir el mantra, la música, y vamos a por ello ahora. Respirando largo, lento. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Eka Mai Jagat Vyai, Tin Chere Parvan. Ek Sansari, Ek Pandari, Ek Laye Diban. Jiv tis pave, tive chalave, Jiv hove furman. O vekha, o na nadar na ave. Pohota eho vidana, Ades tisai Ades, Adyanila Nadyanath, Juga Juga Eko Ves, Eka Mai Jagat Vyai, Tin Chere Parvan, Ek Sansari, Ek Pandari, Ek Laye Diban, Jiv tis pave, tive chalave, Jiv hove furman. O vekha, o na nadar na ave, Pohota eho vidana, Ades tisai Ades, Adyanila Nadyanath, Juga Juga Eko Ves, Eka Mai Jagat Vyai, Tin Chere Parvan. Ek Sansari, Ek Pandari, Ek Laye Diban. Jiv tis pave, tive chalave, Jiv hove furman. O vekha, o na nadar na ave, Pohota eho vidana, Ades tisai Ades, Adyanila Nadyanath, Juga Juga Eko Ves, Eka Mai Jagat Vyai, Tin Chere Parvan. Ek Sansari, Ek Pandari, Ek Laye Diban. Jiv tis pave, tive chalave, Jiv hove furman. O vekha, o na nadar na ave, Pohota eho vidana, Ades tisai Ades, Adyanila Nadyanath, Juga Juga Eko Ves, Eka Mai Jagat Vyai, Tin Chere Parvan. Ek Sansari, Ek Pandari, Ek Laye Diban. Jiv tis pave, tive chalave, Jiv hove furman. O vekha, o na nadar na ave, Pohota eho vidana, Ades tisai Ades, Adyanila
अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माए जुगत व्याए तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै ओ न नदर न आवै पोहत एहो विडान आदेश तिसै आदेश आदि अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माए जुगत व्याए तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै ओ न नदर न आवै पोहत एहो विडान आदेश तिसै आदेश आदि अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माए जुगत व्याए तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै ओ न नदर न आवै पोहत एहो विडान आदेश तिसै आदेश आदि अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माए जुगत व्याए तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै ओ न नदर न आवै पोहत एहो विडान आदेश तिसै आदेश आदि अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माए जुगत व्याए तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै ओ न नदर न आवै पोहत एहो विडान आदेश तिसै आदेश आदि अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माए जुगत व्याए तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै ओ न नदर न आवै पोहत एहो विडान आदेश तिसै आदेश आदि अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश Bien, y ahora inhala muy profundo, muy profundo. Retén la respiración. Exhala y ahora estira los brazos enfrente tuyo. Y con las palmas mirando hacia abajo, los brazos muy rectos, de manera tal que dedos y pulgares apuntan hacia adelante. Sigue respirando largo, lento y profundo por tu nariz. वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह एका माए जुगत व्याए तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै ओ न नदर न आवै पोहत एहो विडान आदेश तिसै आदेश आदि अनील अनाद
आद्यनाथ जुग जुग एको वेश sabiduría en este mundo. एकमाये जुगत व्याये Siente la तिन energía चेरे pasar, sigue परवान respirando lento, suave. एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान Baja tus órganos जिव interiores. तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै ओ न नदर न आवै पोहत एहो विडान आदेश तिसै आदेश आद्य नील नाद्य नाथ जुग जुग एको वेश एका माये जुगत व्याये तिन चेरे परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै ओ न नदर न आवै पोहत एहो विडान आदेश तिसै आदेश आद्य नील नाद्य नाथ जुग जुग एको वेश एका माये जुगत व्याये तिन चेरे परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै ओ न नदर न आवै पोहत एहो विडान आदेश तिसै आदेश आद्य नील नाद्य नाथ जुग जुग एको वेश एका माये जुगत व्याये तिन चेरे Completamente परवान alineados con la columna. एक संसारी Manos एक arriba, पंडारी dedos एक apuntándose लाए arriba, दीवान pulgares apuntando hacia जिव arriba, तिस ojos rectos. पावै तिवै चलावै Siente la energía, जिव siente होवै que फुरमान tu base estás ओह conectada con la वेखै tierra. ओ न नदर न आवै पोहत Toda tu एहो columna विडान es un आदेश canal de तिसै energía, आदेश de amor, आद्य नील paz. नाद्य नाथ जुग जुग एको Siente que esa वेश energía se एका proyecta माये जुगत व्याये verticalmente तिन hacia चेरे el universo परवान desde abajo, एक pero también संसारी एक desde पंडारी el एक universo desde लाए arriba hacia abajo. दीवान जिव तिस पावै Siéntete तिवै un चलावै canal जिव del universo. होवै फुरमान ओह Relájate en वेखै esa ओ posición, न respirando नदर न largo y आवै profundo. पोहत एहो Último segundo. विडान Vamos, se puede. Funciona. आदेश तिसै आदेश आद्य नील नाद्य नाथ जुग जुग एको वेश एका माये जुगत व्याये तिन चेरे परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै ओ न नदर न आवै पोहत एहो विडान आदेश तिसै आदेश आद्य नील नाद्य नाथ जुग जुग एको वेश एका माये जुगत व्याये profundo. तिन चेरे परवान Retén la respiración, estírate hacia arriba un poco más, desciende un poco más, aplica mula bandha, construyendo la base, círculos, órganos sexuales, vínculos de la cúpula y hacia arriba. Mantén esa presión, eleva la energía, en la posición y exhala, vuelve a inhalar muy profundo, cuanto más profundo puedas. Estírate, retén la respiración y vuelve a aplicar mula bandha, leyendo la base de esfínter, órganos sexuales y ombligo hacia adentro y hacia afuera. Deja que la energía suba, se conecte y te conecte con todo, desde la base hasta el universo infinito. Y ahora mantente la posición, exhala una vez más.
Y por última vez, vuelve a inhalar cuanto más profundo puedas. Vuelve a detener la respiración, estírate y vuelve a aplicar Mula Bandha por última vez. Y exhala y suave, lentamente baja los brazos. Quédate en silencio. Siente la paz interior. Reconoce esa experiencia como propia personal, siempre arraigada, allí donde nadie más puede llegar, en ti. Muy bien. Ahora vuelve a inhalar muy profundo. Y exhala. Muy bien. Bueno. Ahora seguir el día a conquistar el universo. Conquistar Valencia.